Hay cadenas que conectan continentes, operaciones que mueven al mundo y maniobras que definen el comercio internacional. Bienvenidos a Full Container, el espacio donde exploramos la logística, el transporte marítimo y la operación portuaria con un enfoque técnico y profesional. Aquí encontrarás análisis, entrevistas y herramientas prácticas para entender y optimizar cada eslabón de la cadena de suministro. Comencemos. ¿Sabías que casi todo lo que usas a diario, tu celular, tu ropa, tu comida, probablemente viajó en un buque portacontenedor? Hola y bienvenidos a Full Container. Dentro del comercio marítimo se estima que los buques portacontenedores transportan más del 18% del volumen total y más del 60% del valor económico total del comercio marítimo mundial. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del portacontenedor. Para entender al portacontenedor es importante analizar el caos que existía antes. Imaginen un puerto en los años 50, cientos de trabajadores, llamados estibadores, moviendo sacos, barriles, cajas de madera y carga suelta de todas las formas y tamaños. Cargar un barco era un proceso lento, costoso y propenso a robos y daños. Entonces apareció el héroe de nuestra historia, Malcolm McLean, dueño de una empresa de camiones en Carolina del Norte. En 1937, mientras esperaba durante horas en el muelle a que la carga de su camión fuera descargada, se preguntó, ¿y si en lugar de mover bulto por bulto de la carga, simplemente subimos el remolque del camión entero al barco? Sin embargo, esta visionaria idea se ejecutaría 20 años después. Vendió su empresa de camiones, compró viejos petroleros excedentes de la Segunda Guerra Mundial y los modificó, siendo el Idealex el primero en zarpar el 26 de abril de 1956. Durante su origen en el puerto de Newark, a Houston, llevó consigo 58 cajas metálicas en su cubierta. El mundo no lo sabía todavía, pero acababa de cambiar para siempre. A mediados de los años 60, ya varias compañías habían comenzado a construir buques portacontenedores. Para finales de esa década, la flota superaba las 200 unidades entre construcción y operación. Pero la idea exitosa de Malcolm McLean no estaba en la caja, sino en rediseñar el barco por completo para que funcionara como un sistema perfecto. En la actualidad, incluso podemos clasificarlos principalmente por su capacidad y rutas de navegación. Tomando en cuenta que un buque portacontenedor se mide en TEUs, es decir, la cantidad de unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies que puede transportar, encontramos a los buques alimentadores, feeder vessels. Estos son los más pequeños, transportan hasta 3.000 TEUs. Se utilizan para conectar puertos secundarios en rutas regionales o zonas costeras. Su función es recoger contenedores de los grandes puertos hub como Singapur, Rotterdam o Los Ángeles y los distribuyen a puertos más pequeños y con menor calado de la misma región. Luego le sigue el Feeder Max, la clase más grande de buques alimentadores, con capacidad de 2.000 a 3.500 TEUs. En una escala intermedia tenemos al Sub-Panamax, que son más pequeños que un Panamax clásico y suelen operar en rutas norte-sur o entre regiones secundarias. Tienen la capacidad de 3.000 a 4.500 TEUs. Entre los buques que navegan en las rutas principales tenemos al Panamax, que son buques diseñados para caber justo por las esclusas originales del Canal de Panamá. Su capacidad es hasta 5.000 TEUs. Le sigue el Post-Panamax, que son los primeros que ya no cabían por el canal, obligando a nuevas rutas. Tras la ampliación del Canal de Panamá en 2016, nacieron los New Panamax. Y con capacidad de 14.000 TEUs tenemos al Neo Panamax. Finalmente, los gigantes actuales son los Ultra Large Container Vessel, que miden 400 metros, más largo que 4 campos de fútbol alineados. Estos superan los 24.000 TEUs y son tan anchos que solo pueden operar en los puertos más grandes y modernos del mundo. Como te habrás dado cuenta, una vez que el sistema demostró ser increíblemente eficiente, comenzó una competencia por el tamaño. La lógica es simple. Cuanto más grande el barco, más contenedores puede llevar en un solo viaje y más barato el costo de transporte por unidad. Sin embargo, ese es precisamente uno de los mayores debates de la industria marítima actual,
Y es que en cuanto más grande el barco y más barato el flete, solo funciona en un mundo perfecto y sin interrupciones. Seamos honestos, en el mundo real un sistema logístico es paradójicamente más frágil, más riesgoso y propenso a crisis. Para explicarme, estos barcos son solo rentables si viajan casi llenos. Si ocurre una crisis económica o una recesión global y la demanda del producto cae, las navieras se encuentran con estos gigantescos y costosos activos navegando medios vacíos. Esto les obliga a cancelar viajes, lo que reduce drásticamente la frecuencia y la fiabilidad del servicio para las empresas que sí necesitan enviar sus productos. Vamos a ejemplificar. Cuando la demanda es alta, como ocurrió entre 2021 a 2022, es decir, durante la pandemia y cuando la demanda de bienes se disparó, la capacidad estaba concentrada en menos buques, pero mucho más grandes, y muchos de ellos estaban atrapados en congestiones. La capacidad disponible se volvió increíblemente escasa. La competencia por el poco espacio disponible en estos gigantes provocó que los fletes se dispararan a niveles nunca antes vistos. Un contenedor que antes costaba $2,000 entre la ruta hacia Europa llegó a costar $20,000. En contraste, cuando la demanda es baja, como en 2023-2024, es decir, después de la pandemia, cuando la demanda se normalizó, la congestión desapareció y muchos buques nuevos, ordenados durante el auge, entraron en servicio. De repente, había un exceso de capacidad masiva y para llenar estos gigantes de 24,000 teus, las navieras entraron en una guerra de precio feroz, desplomando los fletes a niveles por debajo de sus costos operativos. Los precios cayeron de 20,000 a 1,500 o incluso menos, causando enormes pérdidas a las navieras. En resumen, la búsqueda de la economía de escala, con buques cada vez más grandes, ha creado un sistema de todo o nada. Ha eliminado el punto medio, generando un sistema logístico menos resiliente y un mercado de fletes que oscila violentamente entre picos históricos y caídas ruinosas. Una vez claro esto, veamos cómo funciona un portacontenedor. A diferencia de otros barcos, las bodegas de un portacontenedor son espacios abiertos. Son una matriz de guías celulares, que son como rejillas metálicas verticales, donde se introducen los contenedores. Esto permite apilar contenedores como si fueran piezas de Lego, asegurando su estabilidad y evitando desplazamientos durante la navegación. El proceso bajo cubierta es casi 100% mecanizado y no requiere la intervención manual directa que se ve en cubierta. La grúa portacontenedores, guiada por el plan de estiba y a menudo por sistemas de posicionamiento GPS o láser, es la única que interviene. Es decir, el operador de grúa baja el contenedor a la bodega. Las guías celulares tienen una entrada en forma de embudo en la parte superior. Esto permite que, aunque el contenedor no esté alineado al milímetro, al bajarlo, las propias guías lo centran y lo abrazan, encarrilándolo hasta su posición final sin que ninguna persona tenga que empujarlo o dirigirlo manualmente. Mientras que en cubierta, los contenedores se apilan y se aseguran con los twist locks. Estos son cerrojos giratorios que se colocan en las 4 esquinas de cada contenedor, conectándolo con el de abajo y el de arriba. También se utilizan las barras de trincaje, lashing rods. Estos son barras largas de acero que se enganchan en las esquinas de los contenedores y en puntos fijos de la cubierta. Se tensan con tensores, turnbuckles, para crear un red de acero que presiona las pilas de contenedores contra el barco, formando un único bloque sólido que puede resistir las tormentas más severas. Entonces, el proceso en cubierta es una combinación de la precisión de la grúa y el trabajo físico y manual de los trincadores, lashers, que son los estibadores que deben caminar entre las pilas de contenedores en cubierta para colocar manualmente los twist locks y tensar las pesadas barras de trincaje. Además, los contenedores que se cargan en un buque manejan un sistema alfanumérico para su apilamiento, Bay Road Tier. Es como un sistema de coordenadas que permite a los planificadores, a la tripulación y a los operadores de las grúas saber la ubicación exacta de cada contenedor a bordo. Desarrollemos.
Todo comienza mucho antes de que la primera grúa se mueva. En una oficina a cientos kilómetros de distancia, el Stowage Planner o Vessel Stowage Planner define dónde irá cada contenedor. Su trabajo incluye agrupar por destino y puerto de descarga, evitar sobrepeso o desequilibrio, cumplir normas de mercancías peligrosas, asegurar estabilidad y coordinar instrucciones con el buque y la terminal. De tal forma que su misión tiene 3 objetivos sagrados: seguridad y estabilidad. Por ejemplo, colocar los contenedores más pesados abajo y en el centro para que el barco no se vuelque. Eficiencia, es decir, agrupar los contenedores por destino para que el próximo puerto no haya que mover 50 cajas para sacar solo una. Y protección, aislar los contenedores con mercancías peligrosas lejos de la tripulación y de otras cargas incompatibles. Entonces, para dar sus órdenes y que todos manejen el mismo lenguaje, se habla el sistema Bay Road Tier. Bay significa la sección del barco, es decir, es un corte transversal del barco. Es la división de proa a popa, de adelante hacia atrás. Cada bahía es como un pasillo vertical dentro del barco. Los números impares son los contenedores de 20 pies y los números pares son los contenedores de 40 pies. Row, fila, indica la posición del contenedor a lo ancho del barco, de babor a estribor. El número 00 a 01 suele ser el centro. Números pares, babor, y números impares, estribor. Tier, la altura o profundidad, se usa para identificar si el contenedor está debajo de cubierta, donde se encuentran los números más bajos, y sobre cubierta números altos. Por ejemplo, si digo Tier 02 es el fondo de la bodega. Si digo Tier 82 es sobre cubierta. Y como todos nuestros episodios están ligados, ¿recuerdas que te hablé de la estabilidad del buque? Cuando el barco descarga contenedores de un lado, se vuelve más ligero de ese costado y tiende a inclinarse. Para compensar, el primer oficial, usando un complejo sistema de bombas, llena los tanques de lastre del lado contrario con cientos de toneladas de agua. Cuando se carga, se hace lo inverso. El agua de lastre ajusta el centro de gravedad y la distribución del peso del barco, previniendo que el buque se vuelque con el oleaje. Ahora pasemos a analizar el futuro del gigante. Como vimos, el portacontenedor revolucionó en el siglo XX, pero ahora enfrenta los desafíos del siglo XXI. La carrera por el tamaño parece haber llegado a su límite físico, y ahora la industria se enfrenta con otros desafíos. En lo económico, la industria está cada vez más concentrada en grandes alianzas estratégicas. Operativamente, los puertos deben estar preparados para recibir barcos de este tamaño. Necesitan grúas más altas, muelles reforzados y una logística terrestre eficiente, para mover así miles de contenedores en pocas horas. En el aspecto ambiental, la OMI ha establecido normas como el límite de azufre en los combustibles desde el 2020, y cada vez más navieras experimentan con combustibles alternativos como el GNL, metanol o incluso hidrógeno. Y por supuesto, la digitalización y automatización. Desde la planificación de la estiba con inteligencia artificial hasta proyectos de buque completamente autónomos, el futuro del portacontenedor es más inteligente. Esto está obligando a las autoridades portuarias a adaptarse a los nuevos estándares internacionales de las flotas mercantes. La pregunta sería, ¿qué ocurrirá con los estados y puertos insulares? Déjame en los comentarios si tu país está preparado para esta transición tecnológica y ambiental. En los datos actualizados de los buques portacontenedores, tenemos que actualmente, en el 2024, Irina y su gemelo Loreto, ambos de Mediterranean Shipping Company, son considerados los más grandes del mundo. Son idénticos en capacidad y tamaño, pero con ligeras variantes técnicas. En lo que respecta a las compañías navieras, para octubre de 2025, el panorama está dominado por un puñado de gigantes europeos y asiáticos. Encabezando este ranking, el Mediterranean Shipping Company. Tras la disolución del 2M con el MSC, se convirtió en el único gigante que opera de forma totalmente independiente, utilizando su masiva flota, es decir, la más grande del mundo,
para ofrecer una cobertura global por sí misma. La segunda naviera más grande del mundo es Maersk, ahora enfocada en una estrategia de logística integrada y fiabilidad a través de su nueva alianza con Hapag-Lloyd. La tercera posición le pertenece a CMA CGM Group y es el miembro líder de la alianza más grande, Ocean Alliance, lo que le da un alcance y una capacidad formidable en las rutas principales. La cuarta posición es COSCO Shipping Lines. Esta naviera estatal china es una pieza clave de la Ocean Alliance y un gigante en el comercio asiático y global, dejando a Hapag-Lloyd en la quinta posición. Esta naviera protagonizó el gran cambio de 2025 al dejar The Alliance para asociarse con Maersk en una nueva y ambiciosa cooperación. La sexta posición es para Ocean Network Express, la séptima para Evergreen Marine y la octava para Hyundai Merchant Marine, la novena para Jiangmin Marine Transport y la décima es para Sin Integrated Shipping Service. Es así como estas compañías conforman el top 10 de las compañías navieras que dominan el mundo. En la tabla podrás observar sus respectivas alianzas. Para finalizar, los portacontenedores son más que simples barcos. Son el corazón que bombea la economía mundial. Así que la próxima vez que sostengas un teléfono, te pongas unas zapatillas nuevas o incluso bebas una taza de café, recuerda al gigante invisible que lo hizo posible. Me despido de ti. No olvides darle like, compartir a tu red y suscribirte en Full Container. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido útil. Hasta la próxima.